Bueno, muchísimas gracias Fopea por la invitación y muchísimas gracias a Emilia, muchísimas gracias a Guillermo y Elena, que en cualquier momento ya la tenemos. ¿Cómo te va, Elena? ¿Ahí nos escuchás? Espera un cachito ahí que ajustamos un poco tu sonido, a ver si podemos recuperarte. A ver, ¿no me oís? Ahora sí, perfecto. Bueno, ¿perdón, Elena? Que un placer acompañaros. Por favor, para nosotros también. Lo que nos convoca esta tarde es el problema de la verdad a la luz de la crisis que estamos viviendo los periodistas. Este problema fue abordado, el problema de la verdad, por la filosofía clásica desde siempre. Traje una cita nada más de los diálogos platónicos que me parece más actual que nunca. Diálogo de Fedro dice: fíjate pues en lo que oí sobre este asunto, querido Sócrates, que quien pretende ser orador no necesita aprender qué es de verdad justo, sino lo que opine la gente, que es lo que va a juzgar. Ni lo que es verdaderamente bueno o hermoso, sino solo lo que lo parece, pues es de las apariencias de donde viene la persuasión y no de la verdad. Hannah Arendt, en su libro sobre la verdad y la política, también se refiere y dice: las mentiras resultan a menudo mucho más verosímiles, mucho más atractivas para la razón que la realidad, porque quien miente tiene la gran ventaja de conocer de antemano lo que su audiencia desea y espera oír. Ha preparado ese relato para el consumo público, esmerándose en que resulte creíble, mientras que la realidad tiene la desconcertante costumbre de enfrentarnos con lo inesperado, con aquello para lo que no estamos preparados. Me parece que estas dos citas pueden ser un buen disparador para la mesa para el diálogo que vamos a inaugurar. Estamos reflexionando sobre estos temas a partir de un escenario que todos los que estamos acá lo conocemos porque compartimos la profesión. El escenario es el del descrédito que está atravesando la profesión y entonces nos hace volver a preguntarnos: si no le creemos a los periodistas, ¿a quién le importa la verdad? Si lo que nosotros supuestamente somos los que vamos a ser garantes de transmitir esa verdad. Y a ese fenómeno del descrédito se le suma el otro, que es el de la desconexión. El de la desconexión de las audiencias por sobre los contenidos informativos. Entonces, si sumamos el descrédito y la desconexión de las audiencias, me parece que esta pregunta de ¿a quién le importa la verdad? Es más actual que nunca. Y si a ese escenario del descrédito, de la desconexión, eso del lado de las audiencias, le sumamos del otro lado, del lado de los emisores, digamos, de la información, no de los periodistas, sino de los actores de la información, que deciden prescindir de los medios de comunicación, de la mediatización de la información, deciden bypassear a los medios de comunicación porque pueden comunicarse directamente con sus audiencias y porque aparte evitan que sus afirmaciones sean puestas en crisis por los propios periodistas. Entonces, de vuelta, ¿a quién le importa la verdad? Me parece que este es un escenario como para empezar a conversar. Le podemos, en todo caso, dar la palabra a Elena para que comience con estas reflexiones, si te parece, Elena. Pues por supuesto, me han gustado mucho las dos citas que comentas. Filosóficas, yo creo que si hay una persona en la historia de la filosofía que ha ahondado más es precisamente Hannah Arendt. Nosotros creemos que es muy difícil cuando hablamos de verdad hablar de verdad en términos absolutos. Yo creo que deberíamos definir en primer lugar a qué nos estamos cuando hablamos de verdad en un sentido informativo.
porque creo que hay una diferenciación importante. Es decir, desde una perspectiva más informada, consideramos que es verdad, algunos autores hablan de verdad funcional, un testimonio de la realidad que nos puede operar. Es decir, es una aproximación de lo que está ocurriendo en la realidad que nos permite tomar decisiones, nos permite operar tanto como ciudadanos, como instituciones, empresas, y no nos estamos refiriendo a estima a la que hacías referencia, Hernán, a través sobre todo de la cita platónica, ¿no? Y efectivamente, aún así, esa verdad funcional, ese espacio común de hechos que existía antes de las plataformas y de las redes sociales, ese espacio ha dejado de existir. Estamos mismo en una esfera pública fragmentada, en múltiples burbujas informativas que colisionan y que dan una representación diferente e incluso antagónica de lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Está todo excesivamente polarizado y ahí es efectivamente, como estabas comentando, se encuentran situaciones como la que estamos viviendo estos días, tanto en España, no sé si os ha llegado todo lo que está ocurriendo en Valencia, con toda la tragedia y la catástrofe por una dana, por unas extinciones que han resultado en cientos de muertes y en miles de desaparecidos, como consecuencia empezando a vincular a todo el tema del cambio climático. Y el hecho de que en Valencia no exista una prensa independiente fuerte que esté pudiendo hacer esa labor de intermediación está generando también muchísimo caos y está generando mucho desconcierto. Y está también habiendo una situación en la que el Estado no está siendo tampoco efectivo para poder resolver todas las problemáticas que están emergiendo como decía, de esa tragedia. No está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Las elecciones norteamericanas, ¿quién iba a pensar hace 10 años, hace 15, 20 años que una persona como Donald Trump iba a terminar de presidente en los Estados Unidos? Y en España, por ir a una parte como un poco más teórica, pero que me parece también de relevancia, como consecuencia de años de dictadura, el poder constituyente español introdujo el adjetivo veraz a información en el artículo 21D de nuestra Constitución, que habla de que la ciudadanía española, los ciudadanos españoles tienen el derecho fundamental de recibir información veraz. El hecho de haber introducido el adjetivo veraz ha obligado a nuestro Tribunal Constitucional a tener que definir esa veracidad. Y me parece interesante porque no todas las jurisdicciones europeas, prácticamente somos la única, contempla la veracidad dentro del texto constitucional y no todas las jurisdicciones han podido tener esta doctrina de un tribunal constitucional ahondando en qué es veracidad o qué es verdad, ¿no? En un contexto puramente informativo. Y al final el Tribunal Constitucional vino a resumir que hay veracidad cuando existe un editor independiente, por resumíroslo mucho, cuando existe un editor, es decir, un propietario de una empresa de medios independiente, y a su vez una debida diligencia de la redacción. Es decir, que los periodistas, los que están trabajando en la redacción, han seguido una serie de procesos de verificación con una debida diligencia. Si existe esta confluencia de elementos, entonces podemos decir que la información resultante es veraz, ¿no? Esa es un poco la definición que da nuestro Tribunal Constitucional y es la que se ha desarrollado a lo largo de los 40 y tantos años que llevamos de democracia en España. Entonces, esto que nosotros estemos impulsando, un observatorio de medios, que es una de las iniciativas más importantes del think tank Etosfera, el cual dirijo, que lo que está pretendiendo es precisamente dar independencia a los medios de comunicación a través de herramientas de transparencia y buen gobierno, que luego podemos entrar un poco más en detalle, y también dar unas herramientas a los redactores, a ese grupo de periodistas que trabaja junto como equipo en una redacción, las políticas y procedimientos que siguen a la de crear y difundir información,
también puedan compartirse con los ciudadanos y generar una credibilidad, porque lo que estamos viviendo ahora, como bien decías, Hernán, es crédito absoluto, no solo los medios, sino en general con todas las instituciones. Hay una desconfianza ciudadana enorme hacia los medios, todas las instituciones, pero especialmente hacia los medios, hacia los gobiernos. Y la única herramienta que se me ocurre que puede generar confianza y credibilidad es una transparencia bien entendida, es una claridad, es una transparencia sobre cómo se llevan, quiénes están detrás de los medios de comunicación, cómo se financian esos medios, quiénes son los que toman las decisiones más importantes y cómo los periodistas llevan a cabo ese proceso de creación y divulgación de contenidos. Yo que por el momento me voy a callar aquí y si queréis hablamos con un poquito más de detalle de todas estas cuestiones. Espectacular, Elena, porque me parece que dejaste planteados algunos puntos muy importantes. Dejaste planteado el problema y esbozaste una vacuna, ¿no? La vacuna esta de la transparencia en los procesos de producción de los contenidos, ¿no? Alfabetización mediática, podemos decir también. Pero vamos a terminar de escuchar. No solo, para nosotros lo más importante no solo en los procesos de producción de contenido, sino cómo los gestores de medios, esto es lo que yo creo que en donde no se ha metido tanta gente, cómo los propietarios y los que gestionan los medios, es decir, lo que en España llamamos editores, lo que en Estados Unidos podría ser un Jeff Bezos o Sulzberger en el caso del New York Times, cómo protegen a la redacción de injerencias externas. Ahora en la Unión Europea se acaba de publicar un reglamento que no deja de ser la primera ley de prensa en la historia de la Unión Europea que pretende, se llama así, Ley Europea de Libertad de Medios de Información. Esto es un tema muy delicado porque plantea también ciertos riesgos de injerencias del Estado en el periodismo, que eso sabéis que es un tema muy controvertido, pero lo que está tratando de hacer este reglamento es dotar de transparencia, sobre todo en la parte de las estructuras de propiedad de los medios, que son tremendamente, y en las estructuras de financiación, sobre todo cuando viene la financiación de los estados. Perfecto, Elena. Vamos a darle la palabra a Guillermo. Guillermo Draper es editor general de Búsqueda de Uruguay y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Se dedica al periodismo de investigación, Guillermo, e integra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Periodista muy laureado, muy premiado por su trabajo reconocido. Y gracias por la invitación, por la presentación un poco. Da calor. Y vino con Sofía. Vino con Sofía y con Victoria, la madre de Sofía. Y con Victoria. Así que motivos para ser optimista, incluso en esta charla que a veces nos tira para abajo estas conversaciones. No, al contrario, yo creo que no, porque la idea es encontrarle para arriba, ¿no? Para abajo. Sí, mi intervención acá surge a partir de, o al menos lo que quiero conversar con ustedes, surge un poco de la experiencia. Yo llevo casi 20 años de periodista y bueno, también el periodismo me interesa. Nada, el periodismo me es ajeno, diría, desde el periodismo de investigación en adelante. Y nada, me preocupa mucho, sí, la sustentabilidad de los medios, de nuestro trabajo, sobre todo para poder hacer nuestro trabajo con independencia y poder mostrar esa transparencia que planteaba Elena. Para mí es importante responder a la pregunta que nos hacen, ¿a quién le importa la verdad? Tengo una respuesta inicial y que es a todo lo que estamos acá, me parece que nos importa, y eso no es poco, no es condición suficiente, pero sí es condición necesaria para tener esta conversación y para salir de acá con un poco de, no sé si de ideas, pues tampoco voy a venir con soluciones, lo siento, el periodismo de soluciones no es lo mío, el de investigación puede ser, el de soluciones no tanto, pero sí para irnos, no sé, con la cabeza un poco con ideas o ganas de seguir explorando este tema que es súper importante y nada, que me parece muy relevante que tengamos esta mesa. Hace poco un colega al que aprecio mucho de Uruguay tuiteó algo que después de la elección de Trump, que como es tan fresca es inevitable, ¿no? Es un gigante un poco naranja que no podemos evitar. Y él decía, soy periodista, confié siempre en la información como antídoto contra las dictaduras y los populismos, como sustento de la democracia, pero ahora veo cómo todo se desploma alrededor mío. Triunfa la desinformación, crecen los populismos, se debilita la confianza en la prensa. Un poco lo que ustedes dijeron, resumido en un tuit.
con un tono un poco pesimista que, como les decía, quiero evitar. Me parece que la única forma de resolver estas cosas es evitando caer en el fatalismo, pero tampoco ignorar que son tiempos complejos, como bien decías. Como yo soy periodista hace casi 20 años, trabajo en un medio que era semanal y ahora tenemos publicación diaria porque bueno, no pudimos evitarlo. Y nada, vi ese proceso en el cual los medios éramos gatekeepers de la información, y lo que nosotros publicábamos era de lo que se conversaba al menos. Teníamos una centralidad, una verticalidad, creo que como decía Elena, éramos parte de esas instituciones del siglo XX que moderaban un poco la discusión y también lo que no se discutía, por decirlo de algún modo. También vi cuando empezó el flujo informativo mucho más caudaloso a través de Internet, y en lo cual se decía que los medios éramos más importantes que nunca porque éramos los que teníamos que ordenar esa cantidad de información que estaba circulando, y eso nos daba cierta centralidad, quizás un poquito al costado, porque ya no éramos los gatekeepers, sino que éramos esos que ordenábamos algo que salía de nosotros, pero también salía desde otros lugares. Y ahora, el otro día leía un poco algo que decía Harari, un pensador contemporáneo multicitado, perdón por caer en el lugar común, pero bueno, decía que esta enorme cantidad de información que tenemos ahora, la mayoría es basura. Entonces ahora el rol de los periodistas también es identificar qué es cierto y qué no es cierto de esa información que circula. No solo ordenar, sino decir qué es cierto y qué no es cierto. Hay muchos proyectos ahora sobre fact-checking que son súper importantes y súper necesarios. Entonces, somos más importantes que nunca, otra vez, pero ahora también para decir que de lo que está circulando es verdad y que no. Y en realidad a mí lo que me incomoda un poco de eso es que en realidad yo creo que sí somos súper importantes, que nuestro trabajo es muy importante para la democracia, lo hago con esa pasión, pero obviamente no estamos, a nivel de la sociedad, no todos están de acuerdo con que somos más importantes que nunca, lo que no quita que tengamos que seguir haciendo nuestro trabajo. Lo que sí me parece importante, y quiero cerrar con esta idea inicial, porque si no me pongo a hablar y me voy por las ramas, es que si ya no hay verticalidad y ahora es todo mucho más horizontal, tenemos que ver cómo esa autoridad, cómo esa necesidad la mantenemos o la volvemos a generar, volvemos a tener cierta autoridad en esto, en la discusión pública desde nuestro rol como periodistas, en un mundo mucho más horizontal, donde no podemos, donde ya se acabó eso de que éramos una institución que decía algo y después capaz que escuchaba lo que venía por otro lado. Y después, si querés, me gustaría profundizar, pero en otra intervención, a partir de eso de la transparencia, me parece sí que estamos todos un poco alineados de que eso pueden ser mecanismos para recuperar esa autoridad, que implica, entre otras cosas, recuperar la confianza en un público que a no todos le interesa la verdad o los hechos funcionales que le permitan convivir en sociedad ni siquiera, y es algo con lo que tenemos que convivir y desde nuestro lugar hacer lo máximo para acercarnos a ellos, pero sabiendo otra vez que nuestra capacidad siempre va a ser limitada. Me dejaste un montón de preguntas para después, me las anoté acá, porque vos dijiste horizontalidad y se me ocurre redes, y nosotros tenemos que intervenir en las redes como aquellos que no son periodistas e intervienen en las redes. ¿Hablamos de eso cuando hablamos de horizontalidad? Después lo charlamos entre todos. Emilia Delfino es una colega, también se dedica al periodismo de investigación. Fue profe en la facu, todavía seguimos lamentando que esté de licencia, por eso la vamos a recuperar pronto. Emilia trabaja en el diario AR. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá con Guillermo, con Elena y también con Hernán y con ustedes. La verdad es que cuando leí cuál era el planteo de la mesa, empecé a dudar mucho de si debía yo estar acá, porque la verdad es que es una pregunta que yo me hago todo el tiempo y es además una pregunta que en el diario AR, en la redacción misma, nos hacemos todo el tiempo, que sé que otros colegas de otras redacciones se la hacen todo el tiempo y que nos cuesta mucho encontrar respuestas. Yo no sé si nos vamos a ir de acá con respuestas, con soluciones, y creo que es algo que sí es valioso que nos lo estemos preguntando, porque lo que no estábamos haciendo hace unos años era preguntarnos esto.
y planteándolo. Y creo que es también una forma de profundizar la autocrítica que tenemos que hacer los periodistas y sobre todo los medios. Y cuando hacemos esa autocrítica también nos encontramos frente al desánimo, como decía Guillermo, ¿no? O sea, al mismo tiempo tenemos que dar una batalla, una pelea para defender la profesión, pero sobre todo para enfrentar ese desánimo y no dejarnos gobernar por ese sentimiento de que está todo perdido. No sé si les pasa a ustedes, pero incluso en los entornos personales más íntimos de los seres queridos, uno se encuentra también todo el tiempo, ¿no? con estos planteos hacia el trabajo que hacemos. Y me parece que lo que podemos hacer desde las redacciones, como decían Guillermo y Elena planteó algo que es algo que nosotros discutimos todo el tiempo, es qué podemos hacer desde las redacciones, los periodistas, para sumar armas, cuáles son nuestras armas en este contexto. Y creo que una de las principales armas, va a parecer algo muy simple, pero es el método. Creo que la forma de recuperar a las audiencias es apostar siempre por el método en el trabajo. Ayer vimos en los premios FOPEA la premiación a alumnas de Blas Pascal en Córdoba, donde había clarísimo un trabajo de metodología. Ellas fueron a demostrar, a trabajar el cómo iban a demostrar, no solo el qué, sino el cómo, contarlo, explicarlo, exponerlo. Me pareció maravilloso porque son cuestiones básicas de nuestra profesión que muchas veces en las redacciones las olvidamos, las dejamos de lado. Sé que es difícil, está el tema del breaking news, la premura, el apuro, la primicia, pero incluso en momentos tenemos que recuperar la gimnasia para que incluso en momentos de premura poder siempre recurrir al método. Y esa es una forma de empezar a garantizarle a nuestras audiencias y a los lectores y lectoras que estamos haciendo un trabajo profesional, que podemos recuperar de alguna forma, y que estamos intentando recuperar la credibilidad que hemos perdido. Y más allá del contexto en el que estamos, que es creo que el momento de crisis más profunda que está atravesando el periodismo en Argentina, también está pasando en la región, se viene otra crisis profunda en Estados Unidos. Creo que es justamente en esos momentos de crisis donde más tenemos que debatir y pensar cómo hacemos desde nuestro pequeño lugar y siempre del lado no solo del método, sino el método de la mano de la honestidad. Me parece que eso es fundamental, que es lo que nosotros tenemos que seguir demostrando, que es un valor sobre el que seguimos trabajando, con el que seguimos trabajando, porque la gente cree que hemos dejado de lado la honestidad con ellos, que hemos perdido la honestidad desde el punto de vista de un periodista que busca siempre hacer las formas de la manera más justa y contar las cosas para que sean de la manera más justa para los lectores y lectoras, ¿no? Gracias, Emilia. Y yo lo pondría a consideración de todos ustedes, de Elena, de Emilia, de Guillermo, un poco esta idea. Ayer hubo un encuentro en la Embajada de Gran Bretaña, donde participaron algunos colegas muy distinguidos, también gente de la presidenta de FOPEA, y ahí Hugo Alconada-Amón, ahí está Oliver de la embajada, Hugo Alconada-Amón citaba dos tweets de Elon Musk que después del triunfo de Trump, Elon Musk había tuiteado "Media mainstream are dead", y con el celular les había señalado a la audiencia "You are the media", ahora ustedes son los periodistas. Yo les trasladaría a ustedes estos dos tweets desafiantes para ver dónde quedamos nosotros los periodistas y qué vinculación tiene esas expresiones con la pregunta del panel: ¿a quién le importa la verdad? Si querés empezar vos, Elena. Bueno, pues yo la verdad es que
Luego quiero comentar sobre lo que han dicho mis compañeros porque me parece bueno, muy pero importante sentite las con la libertad de reflexiones que han hacerlo, tenido, dale. sobre todo la última reflexión de Emilia del método, porque creo que ahí hay mucho que se puede ahondar y creo que es un poco una de las claves para mí, de todo esto. Las declaraciones de Elon Musk no son más que un amplificador de lo que están efectivamente sintiendo muchos ciudadanos. Eso es verdad. El otro día me llegó a través de WhatsApp las reflexiones de un buen amigo, es un ingeniero que trabaja en una empresa de Silicon Valley, que me decía, oye Elena, ¿qué noticias lees tú para hacerte una idea de la realidad con todo lo que está pasando en Valencia? Porque claro, a mí me están llegando imágenes de amigos míos que están allí en Valencia, que son mucho más impactantes, ¿no?, que lo que estamos recibiendo de los medios tradicionales. Y claro, volviendo al tema de la verdad, ahora mismo las reglas del juego que han establecido las grandes plataformas tecnológicas no tienen que ver con la verdad. Las reglas del juego del algoritmo, que es el que nos atrapa la atención, tienen que ver con la ideología, tienen que ver con la identidad, tienen que ver con la emoción. Cuanto más polarizante es el titular, más atención nos despierta, ¿no? Y entonces, efectivamente, la veracidad totalmente herida, queda totalmente, de alguna forma, en segundo plano, ¿no? Y yo creo que estamos mismo en el peor momento. Pero frente a eso, frente a que estamos en el peor momento y enganchando con lo que ha dicho Emilia, si os fijáis, hay una encuesta anual de una institución que es Edelman, que publica todos los años un barómetro de confianza en 4 tipos de instituciones: los medios de comunicación, los gobiernos, la sociedad civil o ONGs y los estados. Y sistemáticamente en los últimos años los gobiernos y los medios de comunicación son las instituciones menos creíbles. Sin embargo, los científicos, muy por encima de los CEOs, siguen siendo una institución, por llamarlo de alguna forma, aunque son personas, ¿no?, que tienen una gran credibilidad, precisamente por lo que ha dicho Emilia, porque están desarrollando su trabajo de acuerdo con metodologías. Y una de las cuestiones que a mí me parecía interesante plantear en esta conversación es si se puede fijar a priori la metodología periodística, porque es uno de los temas que a mí me ha intrigado más y que más he pensado, sobre todo cuando estaba haciendo la tesis doctoral. En esta primavera estuve en Oxford, tuve la suerte de poder hacer un curso en Oxford muy bueno sobre periodismo y comunicación, y vino a hablar el antiguo editor del Guardian, Alan Rusbridger, que también habló de lo mismo, de que tenemos que rescatar el craft del journalism, que ha quedado de alguna forma, no quiero decir abandonado, pero sí que es cierto que no se identifica la profesión mística con el rigor y la robustez que puede tener el científico o el académico que lleva a cabo una investigación, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pregunta que dejo ahí. ¿Se puede definir a priori esa metodología periodística? Los fact-checkers lo están haciendo. Los fact-checkers tienen metodologías específicas de verificación. A mí me gusta mucho, cuando he dado clases de todo esto en universidades, hacerles ver a los alumnos la película de Todos los hombres del presidente, All the President's Men, porque si hay un método periodístico o hay una película, que además basada en hechos reales, que representa bien en qué consiste ese método, es esa película. Supongo que la habréis visto cientos de veces, ¿no? Pero ese esfuerzo de verificar las piezas de un puzzle que no se conocen a priori es un poco, yo creo, que en lo que consiste esa labor periodística. Y yo creo que además con la inteligencia artificial esa labor va a ser más relevante, porque de alguna forma la inteligencia artificial copia lo que generan nuevo los periodistas que están en contacto con la realidad, ¿no? Y yo creo que de hecho, yo sí que estoy escuchando a gente interesante hablar de que nos vienen unos años duros, pero que probablemente ese proceso y ser periodista en los próximos años puede que se convierta de nuevo en una función de mucha relevancia, porque cada vez se va a demandar más. Yo no me creo las declaraciones de Elon Musk y las
posiciones de algunos amigos o ciudadanos, que no son pocos, ¿no? Pero también, o sea, eso está ahí, el algoritmo sienta esas reglas del juego, pero también creo, y se demuestra en los picos críticos, cuando ocurren acontecimientos como el de la DAM en España, como el COVID, que la gente quiere ir a espacios de veracidad. O sea, que a lo mejor en el día a día estamos un poco atrapados por esos algoritmos que pero cuando verdaderamente la gente quiere entender qué está pasando, buscan a las cabeceras de referencia. Me parece que juntaste los dos temas muy adecuadamente, Elena, porque justamente de lo que carecen las redes sociales y los tuiteros es de esta metodología en el proceso de búsqueda de la información y verificación de la información y transmisión de la información. No sé. Bueno, Sofía no está muy de acuerdo con lo que acaban de decir, Sofía. pareciera. Qué difícil desempacar todo lo que acaba de suceder, lo que acaban de decir. Yo ahí quiero dar un pasito hacia atrás primero en cuanto a quién. Vuelvo a la pregunta original. El otro día estaba repasando un informe del Reuters Institute, que es el Digital News Report, que publican todos los años, y uno de los temas que sobre los que están machacando desde hace unos años ya es este aumento de la gente que evita conscientemente contenido informativo, o sea, news avoidance le llaman, evitación de la noticia en un español un poco duro. Y nada, ¿a qué voy con esto? Es gente, y a veces yo como periodista que somos, y todos los que están acá son súper informados, me imagino súper consumidores, a veces también tenés esa necesidad de decir, quiero saltearme este tema, o sea, déjeme, o sea, no quiero meterme No, a veces no, a diario, ¿no? A diario. A diario. Entonces, cuando hablamos de la gente esto y la gente aquello, siempre en esa generalización, nada, caen muchas cosas que capaz que está bueno mirar más en detalle. Eso como punto paralelo. Después con el tema de Elon Musk, que tiene obviamente una actitud mesiánica por una decisión personal, ¿no? que está imponiéndole al resto y lo está logrando en cierta medida. Es un poco complejo porque y para mí esto es central y es parte de la conversación que tenemos que tener como periodistas, es que esto es parte de un cambio de época un poco mayor, ¿no? Y nada, sí, es cierto que la gente vuelve a los medios cuando hay crisis, pero vuelve solo cuando hay crisis a veces, y eso puede no ser suficiente para tener unas coordenadas comunes de conversación. O sea, solo las coordenadas comunes cuando viene una pandemia y queremos evitar morir, el resto del tiempo podemos prescindir de la información. Bueno, capaz que es complejo y eso explica un poco algunas situaciones sociales que vivimos hoy. Y además también es difícilmente sostenible para los medios, ¿no? Que solo los vayan a buscar cuando hay una crisis, porque el resto del tiempo también tenemos que pagar sueldos para hacer buen periodismo, ¿no? Y que me parece que eso también es central. El método y el buen trabajo periodístico se consigue también con medios de la distinta forma de propiedad, pero sólidos, que permitan a los periodistas hacer su trabajo con el tiempo suficiente. Y también creo que ahí, porque Elon Musk compró Twitter y lo convirtió en X, y los medios durante un tiempo cometimos muchos errores, además de no escuchar a la gente, a nuestras audiencias y al público en general, y capaz que ensimismarnos y creernos que como tiramos las verdades, el resto tenían solo que escucharlas. También hicimos apuestas, no hicimos en general, pero se hicieron apuestas a las redes como mecanismo de distribución, perdiendo el control de la distribución, que justamente es una parte clave en cualquier negocio informativo. Entonces, nada, aquellos barros trajeron estos lodos, dicen, bueno, no digo que esa sea una de las responsabilidades primarias, pero hay que tenerlo en cuenta también en la ecuación. Milia. Sí, yo cuando leí lo de Elon Musk me pareció como una disputa de poder, ¿no? Un planteo de disputarle el poder a los medios. En una disputa que a veces
a pesar de todo, para el periodista es desigual. No hablamos de los medios, del mainstream, como él dijo, sino del periodista, ¿no? Del laburante, del trabajador, del profesional. Exacto. Es una lucha totalmente desigual en la que nosotros no nos sentimos parte del poder. Creo que lo primero que podemos empezar a pensar, nos empezó a pasar mucho con las redes que perdimos el protagonismo, ¿no? Y además, por ejemplo, hay un fenómeno, yo coordino la unidad de investigación del diario AR, y a veces he tenido rondas de cafés y de conversaciones con dirigentes políticos, expertos, todos los que eran nuestras fuentes hace muchos años, fuentes primarias para el periodismo de investigación, que eran los que nos pasaban las primeras, la primera punta para empezar a investigar, para pedirles volver a ese esquema, ¿no? Porque lo que estábamos viendo es que ellos ya no nos buscan a nosotros, sino que ellos publican lo que saben, lo que averiguaron, la punta que tienen para el periodismo de investigación, la publican en las redes y nosotros perdemos ese canal. Incluso desarrollan sus propios métodos, posiblemente. No tuve buen resultado de las charlas, todavía no veo los resultados. Pero me atreví a eso, a ver qué había del otro lado, si ellos sentían que ya no querían formar parte de ese papel, sino que lo que estaban buscando era sumar protagonismo y hacer, por ejemplo, en el caso de los políticos, hacer política con esas herramientas, ¿no? Con la herramienta que antes era el periodismo de investigación, que sigue siendo periodismo de investigación, pero que ya no tiene ellos no quieren darnos ese lugar. Eso no quiere decir que nosotros no podamos seguir investigando, porque hay infinitas, te diría, opciones y temas para elegir y investigar. Pero creo que nos ponen en una situación de una disputa de poder de la que no creo que seamos parte. Perdón, quería decir una cosita más que me quedó. Todas las que quieras. Me quedó. Y vos también, Elena, sentiste con libertad de interrumpir. Picando también, a partir de lo que hablan de la metodología y la dificultad que tenemos los periodistas también a la hora de nuestras discusiones internas periodísticas. Y FOPEA es un buen espacio para conversar de estas cosas y seguir conversando sobre las discusiones éticas que tenemos primero la definición de qué es un periodista y qué no es un periodista, ¿no? Que es como la discusión primaria que nunca nos ponemos de acuerdo. O pensamos que estamos todos de acuerdo, pero después bajarlo al papel es súper complejo por también los riesgos que eso trae, ¿no? Se actualizó esa información ahora, esa discusión se reactualizó. Ahora la autopercepción del periodista le cabe a cualquiera. Bueno, pero también... Si ya antes era un problema, ahora... Sí, claro, pero para también... sumar otro tema más a la charla. Exacto, me parece súper complejo y lo ato con una cosita más para cerrar esta digresión. Es que lo hablaba ayer con alguien después de la entrega de premios, que felicito al equipo, a la unidad que mencionaba Emilia, que se llevaron el premio, que es, no voy a decir quién me lo dijo porque estábamos en una charla informal, entonces no le pregunté si podía citarlo, pero hablaba también de esta borrachera de opinión que surge desde los medios, y me parece que hay que traerlo también a la conversación en eso de si nos hemos desprestigiado, no nos hemos desprestigiado, cuánto, cómo, por qué. Agregaría ese componente. Ya es confuso para la gente saber quién es. Es difícil para nosotros definir quién es periodista. Es confuso para la gente identificar quién es periodista, quién es comunicador, etcétera, etcétera. Y por sobre todo eso, le agregamos que, en buena medida, desde algunos medios y algunas personas que autopercibidas o percibidas como periodistas se dedican mucho más a opinar o dar información súper opinada, eso genera, me parece, mucho más confusión. Entonces, y ahí la metodología me parece que se va un poco al diablo. Sí, Elena. Pues no lo sé. La verdad es que yo veo ejemplos de aquí en España, porque no estoy teniendo todavía
no estoy trabajando con otros mercados. Nosotros estamos trabajando en el Observatorio de Medios con empresas de medios españolas. Pues están empresas, pues está el grupo Prisa, que conoceréis porque es el editor principal del país, está Vocento, que es el editor principal de ABC, está A3 Media, que son las televisiones, están entrando, hay como más o menos, son 8 ahora mismo, 8 o 9 empresas de medios muy potentes, y dentro de ellas están nativos digitales, como pueda ser diario.es, como pueda ser Ara, el diario catalán, como pueda ser el Confidencial. Y estos últimos, sobre todo el Confidencial y diario.es, están teniendo buenos resultados económicos, una sostenibilidad que, como creo que apuntaba Guillermo, es la primera base de una independencia editorial. Es decir, sin independencia económica es imposible que se pueda hablar de independencia editorial. Y lo están logrando porque han creado una comunidad. Han creado una comunidad de personas que se asoman todas las mañanas para ver qué información publican estas cabeceras. En el caso de diario.es, además, es una comunidad tremendamente activa porque al final es un proyecto no solo periodístico, sino que están creando una serie de focos informativos que preocupan especialmente a determinadas audiencias. Están queriendo hacer especiales sobre este tipo. Estoy hablando del cambio climático, estoy hablando de otras cuestiones. Y entonces han logrado crear una comunidad de lectores que además pagan voluntariamente. No es el concepto tradicional de suscripción, sino es un concepto más bien de donante cívico, de donante, y están teniendo en ese sentido unas cuentas de resultados saneadas y una comunidad que les sigue, que les necesita para hacerse una composición del lugar. Entonces yo creo que estamos en un momento, estamos definitivamente en un cambio de época. Estamos ahora mismo, yo creo que en lo peor para lo que es esa sostenibilidad del modelo, pero dentro de que estamos en lo peor hay determinadas cabeceras que están logrando esa sostenibilidad, sobre todo porque han apostado por crear una comunidad de lectores a través de mecanismos de un buen periodismo, lo primero, y además a través de mecanismos de transparencia, de buen gobierno, participativos. Es decir, en el caso de diario.es os hablo de un ejemplo muy interesante porque han hecho unos estatutos que al final no deja de ser como una constitución, han puesto en negro sobre blanco una serie de prácticas que ellos ya tenían y que ya llevaban a cabo dentro de la redacción y dentro de la propia empresa, pero la han compartido con los lectores. Los lectores han votado esos estatutos, es decir, ha sido un ejemplo como de democracia participativa dentro de lo que es el proceso de toma de decisiones, y ahí se ve ejemplos dentro de este mundo digital donde, insisto, el periodismo es verdad que ha quedado muy desplazado, que ahí es difícil financiarlo, pero hay ejemplos que lo están haciendo muy bien, que están logrando crear una comunidad en torno a lo que son los valores tradicionales del periodismo, del buen periodismo. Y por eso yo tengo esperanzas de que eso, con el paso del tiempo, o sea, yo no creo que el ser humano tenga capacidad, y por eso yo creo que el news avoidance y el news fatigue, del que hablaba antes Guillermo, yo creo que también es como resultado de esta sobreabundancia de información, porque yo hacía la reflexión a este amigo que os decía antes, que me decía, no, es que mis amigos a través de WhatsApp me están enviando imágenes más impactantes. Bueno, pues puede ser, pero ¿qué haces como ciudadano con tanta imagen impactante? ¿Quién te está contextualizando esa imagen? ¿Cómo tomas decisiones al final como ciudadano en una democracia constitucional con esas imágenes, ¿no? O sea, yo creo que el valor al final es una manera de el periodismo, el buen periodismo, estas cabeceras que como os digo, están sabiendo iluminar, están diferenciando el ruido de lo que es verdaderamente importante, ¿no? Yo creo que esa labor de intermediación cada vez la vamos a necesitar más. Y luego ha comentado así de pasada, Guillermo, el tema del periodismo de soluciones, periodismo constructivo, pero yo creo que dentro de que es muy importante mantener ese periodismo combativo, ¿no? Yo sí que creo que por toda esta fatiga informativa en la que nos encontramos, las cabeceras tienen que aprender de alguna forma a nivelar y a dar una visión de la realidad que no sea tan catastrofista siempre, ¿no? Porque yo creo que los ciudadanos también están
necesitados de buenas historias, de historias que además ellos que puedan hacer algo con ellas, que puedan... Y yo creo que son, yo estoy hablando de mecanismos y soluciones que refuerzan de alguna forma esa confianza en las cabeceras y también atraen a los lectores. Voy a decir una que con la práctica hemos demostrado que es fundamental incluso para mejorar el producto periodístico, y no solo para 3 cosas: para mejorar el producto periodístico, para proteger al periodista y para ser más justos con la persona sobre la que estamos publicando. Y es la consulta previa al involucrado o los involucrados. Escuchar, volver metodológico el escuchar. Me parece que eso lo fuimos perdiendo durante los últimos años. Yo lo veo todo el tiempo que cuesta incorporarlo como práctica asumida, como si fuera un obligatorio, y que tampoco se lo ve, si bien es un tema ético bastante central, tampoco se lo ve como estratégico, y es estratégico, porque cuando uno lo aplica demuestra que es estratégico porque obtiene más información todavía de la que tenía. Ese, por ejemplo, es uno. Y después tiene que ver también con, me parece que la metodología tiene que ver con transparencia, como decía Elena, porque de alguna forma es también contarle al lector cómo hiciste esa nota, o a la audiencia, explicarle cómo trabajaste, a quién recurriste, cuántas personas consultaste, aunque sean algunos en on the record, otros en off the record, cuántos documentos leíste, cuánto tiempo te llevó, aclararle cómo haces tu trabajo. Eso para el periodismo de investigación. Y nosotros, y decía también Guillermo, hablaba recién de la idea esta de que vivimos en una borrachera de opinión. Y vemos que esta borrachera de opinión domina hoy los medios audiovisuales, vemos que la televisión hoy está justamente con contenidos más orientados a buscar esa opinión y favorecer la polarización que a buscar contenidos informativos de rigor. Creo que en ese sentido está como queriendo de algún modo emular la lógica de las redes, ¿no? Y acá creo que también hay que transparentar eso. Porque me parece que es necesario que ahí, desde los propios medios, también transparenten que ese es el modelo de negocio, por ejemplo, ¿no? Porque estamos en un modelo de negocio donde bastan 3 puntos de rating de un lado o del otro de los polos para que siga siendo, para que sea un negocio sustentable. ¿Y el periodismo dónde quedó? 3 puntos de rating o una métrica de tu sitio web que crezca, ¿no? O monetizar no porque... tu YouTube. Sí, por eso digo. No, perdón, el buen periodismo de opinión tiene metodología también, y es muy valioso. O sea, yo no quería aclarar también que no me parece que haya que sacarlo del mapa porque aporta muchísimo a la conversación, a que la gente también entienda o vea distintas perspectivas. Pero me parece que si corre la metodología para el periodismo de investigación, corre para todas las variantes que aplicamos, y el periodismo de opinión otra vez es súper importante, y hay grandes columnistas que escriben o que dan sus opiniones de manera muy sólida y muy fundamentada, que eso es clave, ¿no? Y también va en línea con lo que vos decís, que es muy distinto a tratar del efectismo que busca un objetivo inmediato de tráfico o de monetización a costas de dar un servicio, que otra vez el periodismo es un servicio de la sociedad. ¿De qué trabajamos los periodistas? Hoy, ahora entonces. Guillermo recién nos planteaba distintos roles que teníamos, ¿no? Buscar la información, contar algo inédito, hacer investigación. Sí, ok. Después jerarquizar la información. Ahora establecer de toda esa información que está circulando cuál es esa información verdadera y cuál no lo es. Y yo me animaría a sumar una nueva tarea que creo que es hoy la más relevante que estamos teniendo, que es que en esta disputa por el monopolio de quién informa, si el poder o los periodistas, digamos, en esta disputa que parece que tenemos con los emisores del lado del poder por quién informa, tenemos también otra función que me parece que es la de
poner en contexto, la de recoger esa información que proviene de lo más alto del poder, pero ponerla en contexto. Es decir, sí, esto está pasando, pero hay que considerar que más o menos, que tal vez, que en algunas circunstancias sí, que cuáles son los antecedentes y después sí construir un periodismo de interpretación para decir cómo puede evolucionar ese fenómeno. No sé ustedes cómo ven, si hay una audiencia a la que le importe esas otras manifestaciones o si se quedan nomás con la voz del poder. Qué gran pregunta. Yo creo que sí hay necesidad de contextualizar, que la audiencia tiene una necesidad de que se le contextualice. Pero si alcanza con escuchar algo con lo que estoy de acuerdo, Ujú. ya estoy satisfecho. ¿Por qué tengo que exponerme a otras voces que por ahí me lo hacen poner en duda? Bueno, tal vez hay muchos que escapan a esa incomodidad de tener dudas, ¿no? Que prefieren las certezas sin importar en qué están basadas. Pero volvemos a la pregunta inicial, que es, bueno, entonces ¿a quién le importa la verdad o acercarse a la verdad, conocerla? Me parece que hay todavía hay gente, hay un público que todavía se aferra a eso. Y que tal vez tiene que volver en algún punto, muchas veces volver a la fuente. No me resigno a eso, me parece que lo veo cotidianamente cuando uno charla con las personas que se dedican a otra cosa, que no son periodistas, y que preguntan y que quieren saber, y que tienen dudas y que desconfían también del poder, que no están convencidos, que pasa el tiempo y se van dando cuenta de que lo que creían no era lo que realmente están viendo en la actualidad, y que vuelven a la fuente de alguna forma. Pero es muy volátil eso también, porque en una vuelta de página pueden volver a escuchar al poder y convencerse de lo que le están diciendo, ¿no? Sí, máxime cuando hay una deliberada estrategia sistemática de comunicación del lado del poder de apartar a los periodistas de la mediatización, de denostar nuestra función y de no solo de obviarnos, sino de Sí, destrozarnos. destrozarnos. Entonces, me parece mucho más valioso todavía eso. Dale, para Elena. adelante. Realmente a mí lo que me preocupa, lo que más me preocupa, o sea, yo creo que los medios de comunicación, los medios de información deben hacer una serie de deberes, que son los que estamos comentando, para comunicarse muchísimo mejor con el público y generar una confianza y una credibilidad con el público, ¿no? Creo que es algo que es una asignatura que tienen pendiente. Como os he comentado, hay mucha opacidad en el sector de los medios. Yo creo que es una de las razones por las que pusimos también en marcha este observatorio, ¿no? Pero a mí lo que verdaderamente me parece preocupante, hablando de poder, es la falta de regulación de las grandes plataformas tecnológicas, y cómo hemos llegado a un punto en la historia del capitalismo norteamericano en donde siempre se ha visto mal la existencia de grandes monopolios y siempre se han roto de alguna forma por el regulador. Hemos llegado a un punto insólito en el que se está concentrando todo el poder en 4 o 5 actores. Y a mí esto es una de las cosas que Europa está tratando de romper de una manera u otra, pero es muy difícil, ¿no? Porque al final Europa no tiene esa tecnología, ¿no? Y lo que está tratando es regularla. Pero tiene que haber una élite norteamericana que sea capaz de romper con este círculo vicioso, porque si os fijáis, al final la democracia es una cultura comunicativa. O sea, hay un libro muy, muy interesante que se titula The Paradox of Democracy y no recuerdo bien quiénes son los autores, pero es reciente, ¿no? Y hablan de cómo al final la democracia mejora o empeora dependiendo de la tecnología que marca el proceso de comunicación pública, la cultura comunicativa, ¿no? Entonces estamos entrando en una democracia post-media, una democracia digital, donde estas plataformas tecnológicas sin ningún tipo de contrapeso, están marcando las reglas del juego en todo. Y sin embargo, cada vez hay más gente descontenta con el devenir de Estados Unidos, cada vez son más
tanto en la costa este como en la costa oeste, que están viendo que este algoritmo, por resumirlo mucho, les está destrozando la sociedad. Y sin embargo, en Europa estamos viendo ejemplos, ¿no?, de cómo los mercados de medios en Alemania, los mercados de medios escandinavos, que tienen muchísimo regulado, y no soy defensora de una intervención del Estado excesiva, soy más bien liberal en ese sentido, pero en el proceso de comunicación pública, cuando la tecnología, es decir, se ha visto, ¿no?, que el mismo nazismo, el papel de la comunicación y de la tecnología tuvo un gran impacto, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que se tienen que dar cuenta en Estados Unidos que no pueden continuar así y que hay que romper con ese poder tan insólito agregado a las plataformas tecnológicas, porque hablamos mucho de gobernanza de medios, de regular y de que los medios de comunicación hagan ciertos deberes, pero realmente donde está el gran trabajo es ahí, ¿no?, en la gobernanza de Internet y de las grandes plataformas. Aprovecho la intervención de Elena para abrir la ronda de preguntas, de comentarios, para poder abrir esta conversación. Mira, por acá. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es una pregunta un poco para todos. Se habló bastante como de una lucha entre los medios y el poder, por quién informa, pero yo me preguntaba un poco si por el poder, o sea, estamos hablando de las plataformas tecnológicas, ¿por qué, digamos, minimizar así el poder que le dan a la gente también? Porque es real el poder que le dan a la gente, ¿no? No sé, ¿qué piensan? Justo quería hablar una cosita porque yo creo que por donde venía, Hernán, era más la disputa con el poder del gobierno sobre todo, o el poder real, si se quiere. Sí, económico, ¿no? Exacto, Elon Musk el poder, es poder económico. Político y el fáctico también, no necesariamente con las plataformas al uso, ¿no? O sea, dejando de lado al usuario en esa disputa. Y yo lo que sí iba también a poner en cuestión es el término disputa, porque es el término que los que quieren llevar esta conversación al barro les conviene, ¿no? O sea, que ponernos en un lugar de disputa. Nosotros como periodistas no estamos disputando nada. A lo sumo estamos disputando por la atención de la gente, ¿no? En esta época donde somos todos productores de contenidos y lo que buscamos es recibir más atención de la gente para monetizarla de algún modo en términos económicos. Es así, me parece que puede ser la disputa, no por quién informa o deja de informar, porque de hecho los canales son mucho más accesibles, con lo bueno y lo malo que eso tiene, y tiene muchísimo de bueno, como bien planteabas. Entonces, la disputa creo que va por otro lado, va por, no es disputa, es nosotros con nuestro rol que incomoda mucho o debería incomodar mucho a esos poderes que mencionábamos. Por citarlo a Marty Baron, digamos, no estamos en guerra, estamos haciendo periodismo. No vamos a hacer guerra, vamos a hacer periodismo, digamos. No estamos en una disputa, sino que estamos en la verificación de la información, de los hechos, en todo caso. Por eso decía que es una disputa de poder de la que nosotros no nos sentimos parte. Porque no es que es ellos, la gente versus el periodista, ¿no? Que es súper interesante lo que vos planteás, porque a veces es como, es lo que decía Guillermo, o sea, uno pierde la atención, el monopolio de la atención, ¿no? Y eso sí, pero tiene que ver un poco con recuperar la credibilidad también, ¿no? O de preguntarse qué es lo que le da credibilidad al periodista. Y por qué la tiene un usuario que no es periodista, que no se formó, que no aplica el método, y el periodista la pierde, ¿no? Nosotros perdimos esa atención, ¿en qué nos equivocamos cuando la perdimos, ¿no?
Hola, sí, se escucha. Bueno, estamos hablando de la verdad, ¿no? Y sabemos que la verdad tiene sus tensiones y que, bueno, tiene una lucha detrás de esa verdad, ¿no? Sí. Y respecto a esto que están contando, de que hay muchas empresas que ya son dueñas de los algoritmos, por así decirlo, ¿cómo hacer ante eso, dado que uno puede seguir cierta metodología, pero las empresas tienen su ya ciencia, por decirlo de algún modo, donde estudian ya de alguna manera la neurociencia, por ejemplo, estudian el ser humano, que no le gusta el conflicto, que no le gusta que lo hagan pensar, y entiende más lo que busca. Entonces nosotros los periodistas, si bien buscamos la objetividad, la verdad, estamos ante una paradoja, porque en buscar eso y querer seguir ese camino, nos alejamos del que está mandando, que es el que obviamente estaba rindiendo el mercado, ¿no? Elena, ¿tenés algún comentario con respecto a eso? No he entendido muy bien la pregunta concreta. ¿Puede volver a formularla? No, un poco me pareció entender que si los contenidos van por el lado de las emociones y los periodistas apuestan a la metodología de los hechos, por una cuestión casi de mercado nos estamos quedando sin audiencia. ¿Algo así te pude interpretar? Bueno, es que ese es el reto, ¿no? Yo creo que esa es la Yo, de todas maneras, creo que esta diferenciación entre razón y emoción, o sea, está claro, y lo he dicho antes, que los ganchos que existen ahora están muy vinculados efectivamente a la emoción, a la identidad, a la ideología y no es tanto efectivamente la veracidad que es la función tradicional del periodista. Y es verdad que eso es una de las razones por las que esa atención de la que hablabais, en esta economía de la atención, estamos perdiendo la batalla de la atención. Eso está claro. Yo por eso sigo pensando esto es muy técnico y no es nada interesante, pero sí que es muy importante en las negociaciones que se están teniendo con plataformas y el regulador europeo. Se está tratando de introducir en los algoritmos los de veracidad y credibilidad en lugar de enaltecer pues, la cuestión más emocional, ¿no? Pero volvemos a un tema de regulación, que no estamos ante un contexto, o sea, es un contexto que requiere la intervención de un regulador, porque es muy complicado por las razones que estáis comentando, porque efectivamente se deja, entonces estamos volviendo a un mundo muy oscuro, o sea, que luego tiene cuestiones maravillosas, pero desde esta perspectiva puramente de las lógicas del poder, estamos volviendo a un mundo muy difícil y muy manipulable. ¿Hay alguien más que un montón? Hola, un gusto contactar con ustedes. Mi nombre es Rocío, soy estudiante de comunicación. Esa es una pregunta ante la ignorancia de si acá en Argentina hay una ley o proyecto de ley ante la desinformación para considerarla, no sé, un delito o algo, porque creo que, bueno, a raíz de lo que dijo Elena, debido a toda la actualización y toda esta horizontalidad de que todos pueden producir o pueden publicar informaciones, ¿creen que debería haber un regulador o una ley que sancione o algo en cuanto a la información? ¿Mi punto de vista? Sí, de todos, de los puntos de vista. De ninguna manera, jamás. Nunca. Muy peligrosos. Nunca. Primero que nuestra Constitución dice que no y después que justamente me parece que la mayor garantía de que pueda la desinformación hacerse evidente es que circule la información, digamos. Porque el problema después es quién decide, Claro. más en países como Argentina, quién decide qué es desinformación y qué es información. Y ahí entramos en un terreno muy, muy peligroso. Muy peligroso. Los padres fundadores de la Constitución de los Estados Unidos decían que tenía que haber derecho de circulación de la mentira para que la verdad se haga evidente, digamos. Esta idea de que es la libre circulación de la información la que va a poder permitir
eso, digamos. Y otorgar una herramienta en ese sentido me parece muy peligroso. Distinto es lo que está comentando Elena, me parece, que tiene que ver con la regulación de las plataformas y la dinámica de las plataformas. Eso creo que es distinto, porque Elena puede ser más amplia en la explicación. Sí, o sea, yo, por todo lo que estamos estudiando de cómo funcionan los distintos mercados mediáticos, mercados de medios, el modelo angloamericano de libertad de expresión en el contexto tecnológico actual está rompiendo la democracia. Es que prueba de ello es lo que ha ocurrido en Reino Unido con el Brexit, prueba de ello es lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora mismo con Donald Trump. Entonces, yo creo que ese modelo de libertad de expresión en un contexto digital como el actual está demostrando que se falla desde la perspectiva de muchos autores que están investigando estas cuestiones. El modelo más resiliente es el modelo alemán, centroeuropeo, escandinavo, donde sí que la información, para poder entrar en la esfera pública, obedece a una serie de requisitos de fondo y forma. Es decir, no todo puede entrar en la esfera pública. Y no estamos hablando de censura, es mucho más complicado que todo eso. Y efectivamente tiene mucho más que ver con cómo estas plataformas dan visibilidad y amplifican unas informaciones que al final perjudican a la sociedad. No sé si me explico. Esto es un debate muy complejo y es verdad que ya estamos casi como terminando y no creo que podamos entrar en él, pero que no me parece la defensa del modelo liberal, que yo lo he defendido mucho. Yo he estado en Estados Unidos antes de las redes sociales y me parecía el mejor modelo posible. En el entorno actual algorítmico está demostrando que está teniendo muchas externalidades negativas. Dejate planteado un temón para el Congreso del año que viene directamente, Elena. ¿Ya? ¿Hacemos la última? Sí. Buenas tardes. Agradecer una vez más la posibilidad de estos momentos de debate. Un poco era una intervención final sobre esto, creo que quedaron planteados casi lo que es el libre mercado de ideas, un poco los padres fundadores que hablaba Hernán, y una visión más desde el republicanismo de Petit, a ver si se exige algún tipo de visión distinta sobre los pisos mínimos que tiene que tener la regulación en estados democráticos y constitucionales de derecho. Entonces, yo creo que esa es una tensión casi hasta desde el plano de la filosofía, y me parece que es lo que hay que resolver. En concreto, lo que quiero plantear es qué visión hay sobre el etiquetado. Es decir, en el Parlamento argentino ingresó ahora un proyecto de ley del etiquetado, precisamente del etiquetado de la identidad digital. Es un proyecto que entró en la Cámara de Diputados hará menos de un mes, que es casi individualizar de alguna manera la identidad de personas humanas, de lo que son los bots, de lo que son las multicuentas, y eso, la tensión que puede provocar con la propia ley de bancos personales y de datos personales, lo que hace a la intimidad de esferas de reserva, que yo creo que esa es la tensión también en el fondo que habría que resolver. No sé si hay alguna opinión al respecto. Sí, no, yo la verdad que no la tengo porque no conozco en detalle el proyecto. No sé si alguien quiere. No conozco en detalle el proyecto, pero tiene que ver con lo que preguntaba la colega. ¿Qué vamos a elegir, ¿no? Con respecto a el mal, vamos a elegir, siempre elegimos el mal menor en Argentina en este debate, ¿no? Siempre es, y creo que en Uruguay también pasó lo mismo y en la región, que es, elegimos a veces perder el control sobre lo que se publica para resguardar la libertad de expresión y de prensa. Entonces me parece que el proyecto, de lo poco que he leído, tiene que ver con profundizar este debate también. Se va a tener que debatir muy a fondo eso. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Elena, te agradezco muchísimo la participación. Nos diste una mirada muy interesante y aportaste un montón de tips nuevos para el debate que se está dando en la Argentina. Te agradecemos mucho y esperemos poder seguir conversando pronto. Ha sido un verdadero placer poder estar con vosotros, acompañaros, conoceros. Me parece espectacular la labor que estáis llevando a cabo y conocer a mis compañeros de mesa también, y muchísimas gracias.
Por favor, Emilia, un gusto. Guillermo. Igualmente. Muchas gracias. Por la No, invitación. por favor, a ver, digo, para cerrar un poquito la mesa, una nube de palabras que me parece que dejó la conversación para poder llevárnosla. Creo que finalmente Sofía, que está durmiendo, sí va a llevarse una mirada optimista, porque nos estamos llevando, me parece, un montón de cosas interesantes. Metodología, que tanto una idea de que estaba sumando Emilia como que sumaba Elena. Honestidad en el trabajo por parte de los periodistas, autocrítica a nuestro trabajo para no perder de vista el tema de la honestidad, transparencia que va conectado con el tema de la metodología, poner en contexto en esta la información que sigue siendo o es ahora más que nada uno de nuestras tareas, y el último tópico que nos dejó Elena, que me parece que sin duda es lo que se viene, que es el tema de pensar en qué tipo de regulación y si es necesario algún tipo de regulación y en qué medida esa regulación rige para las plataformas o si también es más amplia. Así que bueno, me parece que estas son algunas de las ideas y creo que no nos vamos con una idea negativa, Guillermo. Por suerte no. No, yo creo que no. Hay que seguir empujando. Hay que además, seguir empujando. Ah, bueno, y después la vacuna está clara, ¿no? Es más periodismo. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Este aplauso para ustedes, muchísimas gracias.